Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Alejandro Mármol Arteaga y el día de hoy les traigo una presentación de mi escuela Ingeniería Educativa. Estoy estudiando la licenciatura en acondicionamiento físico y la asignatura es profiláctica y atenciones de lesiones deportivas, impartida por el profesor Javier Rodríguez Mendoza. En esta ocasión vamos a compartir pantalla de la presentación que hice para ustedes. Bueno, aquí como pueden estar viendo en pantalla, el tema de hoy es Introducción a la profilaxis deportiva. Primer tema, vamos a ver lo que es definición de profiláctica y rehabilitación física deportiva. La profiláctica es básicamente la prevención, control, tratamientos, problemas o aplicaciones de soluciones en problemas de lesiones o traumatismos musculoesqueléticos que se presentan durante la actividad física o deportiva. Esto puede ser desde personas de alto rendimiento, atletas o incluso neófitos, que son los nuevos usuarios o principiantes. Entre las lesiones podemos encontrar fisiológicas, bioquímicas, morfofuncionales, anatómicas, bioquímicas, entre otras. Pero hay que recordar que no solamente estudien cómo se resuelven este tipo de lesiones ya que están, sino también nos ayuda como prevención en el tratamiento de algunas enfermedades relacionadas con la actividad deportiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las situaciones internas y externas que se pueden llegar a presentar justamente en la actividad deportiva. Una de ellas es la mala adaptación en el ambiente. Esto puede ser por el exceso de calor y no tener bueno, una buena hidratación durante tal. También puede ser por algún factor de altitud, patologías hiperbáricas y por otro lado el sobreentrenamiento, que lo encontramos mucho en los atletas de alto rendimiento y te puede deber también a enfermedades de cardiopatías coronarias. También en tercer punto tenemos lo que son enfermedades como diabetes, enfermedades cerebrovasculares, hipertensión, osteoporosis, entre otras. Y por otro lado tenemos el campo de acción complementaria, que son dos tipos. En este caso es el campo científico, que es con las poblaciones que aparentemente están saludables, como podemos ver en la imagen, y la clínica, que involucra a personas con patologías, con enfermedades o ya con traumatismos. Bueno, siguiente, es una redacción, una buena síntesis de lo que es la rehabilitación deportiva por un autor que se llama Guerra en 2018. Me gustó mucho, por eso la puse completa. Y dice que la rehabilitación en el deporte tiene como principal objetivo reincorporar al deportista a su actividad física en el menor tiempo posible, alcanzando el mismo rendimiento y nivel competitivo desarrollado previo a la lesión. Esto quiere decir que la rehabilitación justamente busca en el menor tiempo poderte incorporar a tus actividades deportivas y no solamente eso, sino que regreses con el mismo rendimiento físico y locomotormente estar muy bien para realizar tus actividades. Y un punto importante durante el desarrollo de estos temas y que ha evolucionado justamente a la medicina del deporte en rehabilitación, pues bueno, fueron muchos autores, pero entre ellos vamos a destacar hoy Heródico de Cilindria en la época de Sócrates, Galeno, que se le llamó el padre de la medicina, y Wirutus, que él hace una referencia a tres momentos históricos en la rehabilitación que marcaron el auge en ella. Hay que recordar que, como en todo tipo de ciencia y estudios, la historia es muy importante no solamente conocerla, sino ver cómo fue evolucionando todo ello. Pues, vamos a ver aquí el primer de los tres que nos marcan, el periodo histórico. Puse aquí nada más las ideas importantes. Por ejemplo, en el periodo histórico,
Pues la minusvalía y la rehabilitación apenas llevan como una relación y la supervivencia del hombre minusválido es muy antigua. O sea, no solamente se trataba, sino que las personas como tal, pues tenían que ver cómo salir adelante porque no era un tema que conocían. Y bueno, aquí hay un acontecimiento histórico que a partir del siglo XVII se construye una organización social con fines de acoger y cuidar y mantener a los soldados inválidos. Esto porque, bueno, como sabemos, antes pues se manejaba desgraciadamente en nuestra sociedad con guerras, entonces había muchos soldados de los cuales quedaban lisiados, discapacitados, entonces se hizo diferentes organizaciones para poder cuidar de ellos y en base a eso realizar nuevos estudios y bueno, hoy por hoy tenemos muchos avances en la medicina de la rehabilitación gracias a ellos. Uno de estos autores fue Joseph Clement, que él publicaba eh, de la gimnasia y medicina y quirúrgica. Otro es Bourneville, que es el precursor de la medicina de la rehabilitación. Él fue y se basó mucho para los niños, ya que fueron varios de los afectados. En lo que viene siendo el segundo periodo que fue de las guerras. Bueno, aquí el enfoque, como podemos ver en las imágenes, se asocia al masaje y gimnasia y con un gran autor que fue Bidow, que él propone los principios terapéuticos y teóricos para el tratamiento de los pacientes paralíticos, ya que no se le daba como mucha importancia a este tipo de padecimientos y sobre todo a la gente. Aquí hubo un movimiento social muy importante y hubo una evolución en el campo de la salud y la comunicación. Para este siguiente periodo, que es el tercero, que es el contemporáneo, aquí ya podemos ver el término de minusvalía era como pues un poquito más reciente y en países, por ejemplo, como en Francia, ya se promulgaban leyes que orientaban en favor de los minusválidos. Y bueno, desgraciadamente uno de los factores de las guerras que nos dejaron fue fueron varias epidemias, entre ellas la poliomielitis. Pero gracias a ello se crearon varios factores y nuevos métodos de investigación para este factor y cuerpos de fisioterapia justamente que se encargaran de este tipo de padecimientos. En México no fue la excepción, ya que hubo una evolución a partir del siglo XX, ya que desgraciadamente esta enfermedad impactó mucho a la sociedad, pero principalmente a los niños. Y ahí fue donde se inventó en 1943 el Hospital Federico Gómez, que es el primero en ofrecer la atención a niños, que fue el segmento más afectado. Para el siguiente tema vamos a ver lo que es el ROP, de profiláctico de las actividades físicas deportivas de carácter aeróbico. Hay que recordar que desgraciadamente cuando estamos en un proceso de lesión o un traumatismo que tuvimos por la actividad física, hay que seguir trabajando justamente las capacidades cardiovasculares. Entonces, por eso se tiene que hacer un plan de mantenimiento de las mismas. Aquí es donde entra sobre todo las ciencias del deporte y la rehabilitación para ajustarnos justamente al usuario. No hay que olvidar que también se tiene que trabajar la flexibilidad y la amplitud de movimientos, porque muchas veces cuando padecemos de algún traumatismo, lo que queremos nada más es tenerlo como en cierta posición, pero luego nos hace daño regresando o nos tardamos más. Y ya posteriormente y paulatinamente hay que ir trabajando lo que es fuerza, resistencia para cada uno de nuestros atletas. Esto previamente a una buena evaluación del rehabilitador y darle un buen tratamiento y seguir estrictamente, porque luego muchas veces pacientes no siguen su tratamiento. Y siempre hay que hacer revaloraciones constantes para ver cómo ha ido evolucionando el paciente y que esto haga a su vez que pueda regresar rápidamente a la competición. Un factor que en lo personal me agrada mucho y que tenemos que estudiarlo y conocerlo como preparadores físicos y como área de la salud son los primeros auxilios, ya que su objetivo primordial es producir menos daño del que ya está. Y esto nos puede ayudar mucho en tratamientos iniciales como el reposo, el hielo, una compresión, una elevación, que tenemos nosotros que conocerlas.
Los objetivos de la medicina del deporte, bueno, principalmente es mejorar y mantener las capacidades físicas, pero también la rehabilitación en enfermedades crónico-degenerativas o lesiones también es importante. También la evaluación de las aptitudes físicas, la prevención justamente de este tipo de lesiones para no llegar a ello, cómo es lo que va a hacer la medicina del deporte para prevenir esta mente. Y el diagnóstico y tratamientos tienen que ser puntuales de acuerdo a tus, ahora sí que lesiones y tus capacidades que puedes realizar en ese momento. El siguiente tema es de los medios profilácticos en el deporte, que son básicamente qué agentes son de los procedimientos en las terapéuticos que pueden influir. Por ejemplo, el calor, el frío, el agua, la luz, las corrientes eléctricas, entre otras. Esta es la ciencia o es parte de la medicina que utiliza agentes no solamente, como dijimos, físicos, sino técnicas naturales físicas para el diagnóstico y tratamiento de las prevenciones. Es importante siempre conocer los riesgos para establecer límites de tolerancia de cada paciente, ya que todos los pacientes no son los mismos y no somos iguales, entonces no toleramos algunos tratamientos igual que otros. En la siguiente diapositiva, aquí podemos ver las clasificaciones de los agentes físicos. En este caso son cuatro. El agente ionizantes, bueno, aquí hablo un poquito más de lo que viene siendo los átomos. Agentes naturales, bueno, está aquí como podemos ver la hieloterapia. Agentes artificiales, aquí como el ultrasonido, que es un tratamiento a base de calor y de movimientos que llegan más allá de solamente el músculo, sino a las articulaciones, incluso a los ligamentos. Y los agentes como térmicos, que aquí tenemos uno de tratamiento de luz infrarroja. Pero como en todos los agentes físicos, bueno, pueden existir también contradicciones. En este caso, no es recomendable, por ejemplo, hacerlo en personas embarazadas, neoplasias malignas, que tengan marcapasos, alteraciones en la sensibilidad y en la función mental, porque hay que estar consciente de lo que estamos haciendo y que puede ser un riesgo para la salud también. Y bueno, entre los efectos de los agentes físicos podemos encontrar los procesos inflamatorios y depuración, que muchas veces pensamos que la inflamación pues es algo malo, pero en realidad no es un proceso malo, sino totalmente natural, pero también que no debe durar por mucho tiempo. Claro que va a existir un dolor durante el proceso y también en la rehabilitación, pero eso nos va a ayudar justamente a mejorar. Y bueno, uno de los factores muy importantes que produce nuestro cuerpo pues es el colágeno, ¿no? Que nos va a ayudar con la movilidad. Y bueno, el tono muscular, que a veces pues se va perdiendo cuando tenemos una lesión o traumatismo, pues como no estamos trabajando esa parte del cuerpo, se va perdiendo. Y antes de eso, como tratamientos iniciales o como prevención, es importante justamente hacer actividad física que nos ayude al tono muscular y a su vez va a hacer que podamos prevenir mayormente lesiones. Y bueno, aquí ya vamos a entrar un poquito más a diferentes tratamientos terapéuticos, como aquí vemos la termoterapia. Esta es una capacidad de los tejidos orgánicos y materiales para calentar, depende de la naturaleza y que vienen definidas como calor específico. Esto quiere decir que es un tratamiento básicamente a base de calor. Ahí tenemos que estarlo monitoreando y se maneja o se expresa mediante los joules o por grados Celsius. Hay tres tipos de transferencias de calor, que es la radiación, por contacto y por conversión. En el caso del contacto, se dividen en dos, que es de conducción y convección. Igual como en todo tratamiento, pues hay indicaciones como más comunes y también contradicciones. Entre sus indicaciones, bueno, lo podemos utilizar para analgesia, inflamaciones crónicas, dolor crónico, espasmos musculares, entre otras. Igual, hay contradicciones, entonces no se recomienda con personas que tienen problemas de sensibilidad,
de circulación, alguna hemorragia, neoplasias malignas y también para mujeres embarazadas. Por otro lado está la hidroterapia, que es un empleo tópico o externo que se basa justamente con el agua. Hay que recordar que el agua genera dos tipos de fuerza, una hacia abajo y una hacia arriba. Una fuerza de gravedad que es la que baja y de empuje que es la que va hacia arriba. En este tipo de técnicas podemos emplear mensajes como masajes de hielo, compresas, baños parciales, inmersiones, duchas. Y bueno, los factores físicos que encontramos son el hidrostático, hidrodinámico, hidrocinético. Estas son de las técnicas más antiguas que se utilizan para la rehabilitación. La siguiente es la crioterapia. En lo personal es una de las técnicas terapéuticas que más me gusta y bueno, yo recomiendo ahora sí que muy comúnmente para personas que sufren luego de un dolor muy localizado, algún edema, y se puede aplicar justamente inmediato después de un traumatismo, sobre todo muscular, articular, de ligamentos. Esto te ayuda a reducir la presión intravascular y aumento de la viscosidad de la sangre, porque muchas veces cuando hay un tipo de inflamación puede que se quede como acumulado esa sangre, esos glóbulos que hacen que se inflamen y tarden mucho en deshacerse. En un caso particular a mí me pasó y bueno, el hielo es muy bueno o terapia en frío para justamente quitar ese tipo de inflamaciones y también te ayude a reducir los espasmos, el control de síntomas de esclerosis múltiples y para facilitar la movilidad. Otro tipo de terapia es la electroterapia, que es básicamente la aplicación de energía electromagnética en el organismo. Existen dos tipos, que es la baja y media frecuencia. También está la alta frecuencia. Los efectos en los tejidos pueden ser en el cuerpo térmicos, químicos y fisiológicos. Eh, los dos tipos de corriente que existen, bueno, es continua y alternada. Por ejemplo, en el tipo de corriente continua, aquí pues es básicamente o siempre va a ir como constante de positivo a negativo, mientras que por ejemplo en la alternada va en un sentido determinado y un sentido contrario, o sea, son como movimientos más como va y ven. También está la quisinoterapia, que es la última que vamos a ver el día de hoy. Y esta se utiliza en los movimientos para el tratamiento de la prevención de enfermedades del aparato locomotor. Esto nos ayuda a prevenir la rigidez de las articulaciones y mejorar la amplitud de ellas. Estos efectos pueden ser tanto locales como generales. Los locales nos ayudan para el retorno venoso y linfático para un medio del ejercicio que hace más fácil el movimiento. Por otro lado, el general, ahí vamos como más el aumento cardíaco y la mejora de la vascularidad e hipertrofia. Esta nos ayuda no solamente a prevenir lo que mencionamos de la rigidez, sino para preservar la función muscular y prevenir la atrofia muscular. A veces pensamos que solamente es para los adultos mayores, como estamos viendo aquí en las imágenes, que fueron muchos de los ejemplos que encontré, pero también lo podemos ver hoy en día en niños, en adolescentes, en personas jóvenes adultas que por el sedentarismo, por las mismas características de su vida cotidiana, pues pierden todo ese tipo de movilidad y cuando quieren incorporarse a alguna actividad física, bueno, les cuesta o llegan a sufrir un tipo de lesión. Entonces, este tipo de terapia puede ser muy preventiva para todas las poblaciones. Y bueno, aquí les dejo las referencias en las que basé mi documento. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la siguiente. Gracias.